El mundo es un lugar muy hermoso. Si vamos a una montaña, nos admiramos del paisaje y de toda la belleza que hay ahí, en el desierto, en el mar. Pero si nos acercamos un poco más, vemos que hay problemas. El agua está contaminada, hay plásticos, hay residuos de petróleo, los peces no pueden vivir ahí, mueren, es radioactiva, y si te entras en contacto con esa agua, si te metes al mar, pues puedes enfermarte. Todo eso no es porque el mundo sea así, sino porque el mundo se ha contaminado, se ha corrompido. Y aquí en este capítulo 34 de Génesis, que leyó nuestro hermano Adrián, vimos cómo la hija de Jacob salió a dar un paseo por el mundo. Y lo que encontró, lo que vio, pues es consecuencia del estado del mundo. Vamos a ver en este capítulo qué es vivir en el mundo y las consecuencias que tiene eso. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este día domingo en el que tu pueblo te adora reunido, y estamos aquí para eso, para adorarte, para glorificarte, para que tu palabra sea proclamada, para que tu palabra sea conocida y tu nombre, y te pedimos tu presencia, que tú hagas con tu palabra, por medio de tu Espíritu también, que nos mandes a hacer a tu palabra la obra que tú quieres que haga en tu iglesia, en nosotros, en el mundo también, en todos, y pues que eso sea para tu gloria, que obres a través de tu palabra, que traigas conciencia, traigas edificación, traigas salvación, que nos muestres a Cristo, y pedimos que todo sea para tu gloria. Amén. Cuando Jacob salió huyendo de su hermano Esaú, que amenazó con matarlo, Dios se le apareció en Betel la primera noche. Todavía Betel está en territorio de Canaán. Le dijo en Génesis 28:15: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 20 años después, cuando Jacob vivía en Harán, muy lejos de su tierra, en casa de su tío Labán, se le apareció nuevamente Dios y le dijo, en Génesis 31:13: Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Muchas cosas habían pasado en ese tiempo. Cuando salió, lo hizo completamente solo y sin nada en sus manos. Regresaba con 4 esposas, 11 hijos varones, por lo menos una hija, y mucha riqueza consistente, más que nada en ganado de todo tipo, siervos y siervas.
Esta vez también salió huyendo, salió a escondidas de su tío Labán por temor a que lo despojara de su riqueza y también de su familia. En las dos ocasiones, a pesar de que tenía la promesa de Dios, no esperó para ver el cumplimiento de esa promesa, sino que tomó el asunto en sus manos y usó sus recursos, su astucia y su inteligencia, como si el cumplimiento de las promesas de Dios dependiera de él. Al regresar, sabía que tenía que encontrarse con su hermano, a quien temía. Lo temía porque lo conocía y sabía que era capaz de cumplir la amenaza. Preparó el encuentro enviando un valioso regalo en busca de la reconciliación, pero el acontecimiento decisivo fue el encuentro que tuvo con Dios, en el que luchó contra él, hasta que se vio incapaz, humillado y con la única opción de confiar y depender solo de Dios, y rogó porque le diera la bendición. Después se encontró con su hermano, que aunque venía acompañado de 400 hombres, se conmovió al ver la humilde actitud de Jacob, lo abrazó y lo besó. Dios había aplacado a Esaú como antes había aplacado a Labán. Esaú finalmente aceptó el obsequio que anteriormente había rechazado, demostrando que ya no tenía rencor y sellando así la reconciliación. Esaú sugirió que siguieran el viaje juntos, pero Jacob, en el fondo, seguía teniendo miedo. Los recuerdos de lo pasado podían reavivarse en la mente de Esaú, y si eso ocurría, Jacob quería estar lo más lejos posible. Jacob, el viejo Jacob, y no Israel, es el que sale a relucir. En lugar de ser sincero, dio excusas y pretextos para apartarse. No aceptó tampoco la guardia que le ofreció Esaú para que lo acompañara de algunos de sus hombres. Jacob mintió a su hermano. Le dijo que iría a Seir, que era la tierra de Esaú, pero cuando se alejó fue en sentido contrario, hacia Sucot, y allí edificó una casa e hizo cabañas para su ganado. Él no creía que Dios había derrotado la enemistad con su hermano Esaú de una manera permanente. Y entonces él se iba a encargar de resolver el problema. En esta decisión hay incredulidad que se muestra en desobediencia. Se estableció ahí y no fue a Betel. No solamente esto, sino que dice en Génesis 33, 18 y 19, dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Pero finalmente entró en el territorio de Canaán, pero se detuvo ahí. No llegó a Betel, que ya estaba relativamente cerca. Parece que Jacob se había cansado de ser un peregrino
hizo lo que no hicieron su abuelo Abraham y su padre Isaac. Compró un campo para poner ahí su tienda. Es cierto que Abraham compró una cueva, pero fue para enterrar a su muerte. Pero nunca dejó su espíritu de peregrino con un total desprendimiento de las posesiones materiales. Jacob compró un terreno para vivir ahí él. No se fue a vivir dentro de la ciudad, pero sí delante de la ciudad, como lo había hecho Lot, el sobrino de Abraham, que alzó los ojos, vio la tierra más fértil, donde él podía progresar con sus ganados, y fue poniendo sus tiendas y cada vez más cerca de la ciudad hasta que terminó viviendo dentro de la ciudad de Sodoma. Este lugar que compró Jacob era también un lugar fértil, era apto para su actividad de ganadero y donde además él podía comerciar y prosperar. Escogió el lugar de residencia pensando en su cartera, igual que lo había hecho Lot. La ciudad de Siquem ya estaba en Canaán, pero estaba en la frontera. Se puede decir que Jacob estaba con un pie dentro de la tierra prometida y el otro estaba en territorio pagano. Aunque era parte de la tierra prometida, a él y a su descendencia, por ahora esa tierra estaba habitada y tenía dueño. Entonces viviría entre cananeos, expuesto a su influencia y también a su maldad. Estaba comprando lo que Dios había prometido darle a él y a su descendencia. El verdadero espíritu de fe habría esperado hasta que Dios hubiera hecho real su promesa que fue repetida varias veces. Todavía no era tiempo de tomar su posesión y nunca era tiempo de mezclarse con los cananeos. No esperó como antes, no esperó y engañó para recibir la bendición que de todos modos era para él. Lo más grave de todo es que su familia, sus jóvenes sin experiencia y con necesidad de ser formados, también vivirían en ese ambiente. Y solo hay que recordar lo que le pasó a la familia de Lot. Desgraciadamente, muchos creyentes toman decisiones así. Su lugar de residencia, sus trabajos, sus amistades, sus vecinos son elegidos por lo que les conviene más económicamente. Si aquí no hay trabajo y hay trabajo muy lejos, aunque no haya una iglesia, escogen ir por comodidad, por estatus, por conveniencia. Aunque eso los acerque al mundo y ellos viven con un pie en la iglesia, muchas veces solamente el domingo, y ahora pues a veces ni eso, y el resto del tiempo viven en el mundo. Jacob construyó un altar y lo dedicó al Dios de Israel. Ese era su nuevo nombre. Era como había prometido. Dios sería su Dios, el Dios de Israel. Pero donde el altar y el mundo son puestos en competencia, no hay ninguna duda acerca de quién ganará. Siquem
es la puerta de entrada al mundo, de todas nuestras tendencias naturales que se encuentran arraigadas en nosotros y en nuestros hijos que están en Siquem. Poco a poco el altar se va abandonando, se deteriora y termina por destruirse. Tenemos la seducción de Dina en los versículos 1 a 4 de nuestro pasaje, y dice así: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. En el tiempo en que pasó Jacob en Sucot y en Siquem, sus hijos pues habían crecido. Ya eran capaces de encargarse del ganado, de hecho estaban encargados ellos de cuidar el ganado. Dina es la única hija que se menciona en el linaje de Jacob. No fue la única, pero solo Dina se menciona por su papel central en este capítulo. Su nombre es la forma femenina de la palabra juicio, que es el nombre de uno de los hijos de Jacob y posteriormente de una de las tribus, Dan. Ella era la menor de muchos hijos, pero era mayor que José. Para esta época ella estaría en la adolescencia. Tendría cuando menos unos 16 años. Evidentemente salió sola de su hogar. Fue a ver a las hijas del país, a observar, a saber de ellas, de sus vidas, ver cómo vestían, cómo bailaban, lo que estaba de moda entre ellas. Fue a visitar a sus amigas. La familia ya tenía ahí algún tiempo y seguramente no era la primera vez que salía. Fue a ver, pero también fue a ser vista. Fue a ver a las hijas del país, pero puede que con pensamientos en los hijos del país también. Ya estando ahí, fue a relacionarse con aquellos cananeos y cananeas y aprender de su conducta. El orgullo, la vanidad y la necedad de los jóvenes los hacen caer en muchos lazos. El deseo de Dina de ver lo que estaba pasando en donde ella vivía es entendible, pero no es sabio. Y sabemos que es lo común en nuestra sociedad. Ahora es difícil decirle a una joven o a un joven que están en esta época de la adolescencia que no es conveniente que conviva con desconocidos. Y dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Qué puede pasar? Insisten, argumentan. No tengo amigas o amigos, me tienes como prisionera, todas lo hacen. ¿No confías en mí? Yo sé cuidarme hasta que consiguen el permiso. Se juntan la ingenuidad e inexperiencia con la maldad y la astucia que hay en el mundo.
Los jóvenes suelen tener prisa por vivir y quieren tener derechos sin tener las responsabilidades. Quieren las cosas ahora y es casi imposible hacerles ver el beneficio de esperar en ciertas cosas hasta que maduren. El resultado es que aprenden, pero con dolor y consecuencias que se pudieron haber evitado. La responsabilidad es de los padres. Según nuestro país, según nuestras leyes, un joven que llega a los 18 años ya es un adulto, pero la realidad es que no. Todavía le falta mucho. Pero bueno, así es en el mundo. Jacob no se aseguró de que Dina tuviera una supervisión adecuada. Dejar que socializara en una ciudad pagana y pecadora fue una falla grande de parte de Jacob. Salió quizás sin el cono y negocios. Una relación cercana con impíos solo puede tener dos resultados: que nos involucren en sus pecados y entonces nos hagamos participantes de ellos, o que acabemos siendo víctimas de sus acciones malvadas. Si tienes relaciones así, retírate antes de que sea demasiado tarde, como comprobó Dina. En su paseo por la tierra, vio a Siquem, hijo de Hamor, que era el jefe o el líder de la comunidad, el príncipe o el principal. A la ciudad se le había dado el nombre que tenía en honor a este hijo. Era un joven de la mejor familia, la más notable del lugar. Cualquier madre estaría contenta que su hija se relacionara con alguien así. Y no solo de aquella época, se puede decir de la actualidad. Sucede, y aún en familias con madres creyentes. Piensan que lo mejor para sus hijas y para su familia es darlas a jóvenes de posición y clase, sin importar que él no sea creyente. En este caso, no sabemos los detalles, pero se puede deducir que los jóvenes se habían tratado algunas veces por ese resultado que hubo del enamoramiento de Siquem. No es claro, y se ha discutido, la naturaleza precisa de lo que hizo Siquem. Algunas traducciones dicen que la violó, pero parecería que no fue tanto por la fuerza, sino como por sorpresa y engaño. Es decir, que la sedujo. Y lo más probable es que hayan tenido relaciones sexuales antes de comprometerse a casarse, lo que también era inaceptable para Jacob y su familia, pero no así para los cananeos. Haya sido con violencia o no, era un grave pecado. La edad de ella era un agravante. Y si hubo violencia, fue una infamia de lo más bajo. La violación es un crimen en el que hay un victimario y hay una víctima. El victimario hace uso de su fuerza, de su superioridad,
y acusa de alguien que no puede defenderse o que tal vez puede defenderse, pero es como un asesinato en el que alguien pues mata a otro. Las consecuencias también son muy graves. Muchas veces la víctima siente que es culpable, que mereció que le pasara eso, y queda afectado para siempre. Queda con un sentimiento como que es eso lo que le sucedió. Y es muy difícil recuperarse de esto. Este tipo de actos se han dado siempre, y no solamente con las mujeres. Nuestra época no es la excepción, sino se puede decir que hasta que es muy frecuente. Bastan unos minutos de descuido para que suceda, y puede ser en cualquier lugar, la casa, en la escuela. De ahí la necesidad de pasarse de precavido con los permisos, con la supervisión. Es un reflejo de la naturaleza caída del hombre. Que la vio, la tomó y se acostó con ella, recuerda la caída de Eva en el paraíso. Vio el árbol, creo que el árbol era bueno para comer, tomó del fruto y comió. Comer estaba prohibido. Era pecado porque Dios lo había dicho. El pecado es transgresión de la ley. Es quebrantar o desobedecer lo que Dios ha mandado. Dios ha mandado que las relaciones sexuales sean solamente dentro del matrimonio. Siquem quería satisfacer su lujuria, vio y tomó. Como cualquiera que peca, primero codició. Dice Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El alma del joven se apegó a Dina. Estaba cegado por la pasión. Estaba enamorado. No le importaba otra cosa que estar con ella. Y todos hemos visto a otras personas que actúan de una manera inexplicable, irracional. No ven, no pueden ver, no quieren entender, porque están enamorados. No ven defectos, no ven inconvenientes. Es lo que están cegados. No la amaba, porque no hubiera hecho lo que hizo. Era una atracción física nada más, no un amor espiritual y piadoso. El amor es muy diferente al enamoramiento. El amor es la decisión de hacer el bien y lo mejor para una persona a la que se decide amar. No importa su apariencia, no importa lo que pase. El enamoramiento es una atracción porque me gusta, porque es bonita, porque nos llevamos bien o cualquier otra razón superficial y termina por desaparecer. Le habló al corazón, la cortejó después de que la había mancillado, no la amaba, la quería por lo que ella podía hacer y por lo que le podía dar ella a él, no por lo que él podía hacer y por lo que él le podía dar a ella. Es posible que un hombre sea atraído por una mujer
y que sea amable con ella por razones que tienen poco o nada que ver con el amor. En su deseo de conectarse de manera romántica con un hombre, muchas veces las mujeres se les olvida esto y entran en relaciones pues que al final son destructivas para ellas. El corazón de Siquem se ve en las palabras: tómame por mujer a esta joven. Era un amor de consígueme, y eso fue lo que le dijo a su padre. Según el patrón cultural de aquella época, los padres arreglaban el matrimonio de los hijos. El problema era la impulsiva agresión sexual de Siquem. Dice el versículo 5: pero yo Jacob, que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado del campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Jacob se enteró de lo sucedido, quizá por boca de Siquem y su padre, y de momento no dijo nada. No se explica el por qué. Pocas cosas son más dolorosas para un padre que pues, saber de la violación de su hija. Quizá fue por temor, ya que Jacob era extranjero en este lugar y los ofensores eran los más influyentes y poderosos del país. Al padre de Siquem era precisamente al que le había comprado el campo donde ahora estaba viviendo. Esperó a que vinieran sus hijos que estaban en el campo y dejó el asunto en sus manos. En lugar de tomar el liderazgo y tener a sus hijos en su gestión. Pues viene la pedida de matrimonio, dice en el versículo 6. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Cuando los hermanos se enteraron, su primera reacción fue de tristeza, que pasó a enojo. Se había hecho vileza, un pecado de lo más bajo en contra de la familia de ellos, que ya se veían como nación. Más adelante, este crimen pues sería castigado, sería pues condenado, y la pena sería la pena de muerte. No se debía haber hecho. El pecado nunca debe ser hecho. Ninguna mujer debe ser tratada así. Pero estamos en el mundo caído y muchas cosas que nunca debieran suceder, suceden. Cosas que nunca se debían hacer, se hacen. Robos, asesinatos, todo tipo de pecados son hechos en abierta rebelión en contra de Dios y dañan al prójimo. Siempre hay víctimas inocentes, pero todo pecado es, en primer término, contra Dios. Sucede lo que no debía suceder y muchas veces la realidad supera a la ficción. Hay cosas que no se imagina uno que puedan suceder y suceden. No es el plan de Dios, Dios no planeó ese pecado, Dios no quiere ese trato, no quiere que las mujeres sean maltratadas, pero eso es debido pues, al pecado.
Su resentimiento por lo que hizo Siquem se ve más adelante que era más por el honor de la familia, ese honor manchado, que por un sentido de virtud. Estaban más preocupados por la humillación y por la vergüenza que por la maldad del pecado, por la ofensa a Dios y también por lo que había sufrido Dina. Dice el versículo 8, y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentada a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis. Y dame la joven por mujer. Para ellos no tenía gran importancia lo que Siquem había hecho. Ninguno de ellos mostró la menor pena o remordimiento. Y se ven que ni siquiera se disculparon. Era como si Siquem tuviera el derecho de ese comportamiento por ser el hijo del príncipe. Y en nuestra sociedad también muchos se sienten con derecho de hacer lo que quieran. Por ser de ciertas familias, de ciertos puestos, hijos de políticos o de millonarios. Para ellos no tenía ninguna importancia, no era algo grave. Hamor habló con los hijos de Jacob y no le dio tampoco ninguna importancia a lo que quisiera, a lo que pensara Dina. Les ofreció una alianza comercial y también social. Los trataría con los mismos derechos con los que se trata a los ciudadanos de ese país, y no como extranjeros. Tendrían derecho a establecerse en la tierra de donde quisieran y a tomar mujeres de los cananeos. Siquem estaba profundamente enamorado de Dina y la quería tener sin importar el costo. Ellos actuaron como si el dinero y el matrimonio pudieran quitar su vergüenza. Dina era como una mercancía que se podía comprar. Su oferta era pagar lo que pidieran, y eso hacía evidente que estaban tratando a la hermana de ellos como una prostituta. El padre aprobaba el comportamiento de Siquem e intercedió por él, haciéndoles ver las ventajas que tendría la unión de las familias. Es una solución horrenda. Que se casen y se acabó el problema. Que se casen y todos contentos. Esa solución condena a la víctima a vivir con su abusador para siempre. Es probable que Hamor y Siquem pensaran que se estaban pasando de generosos, que estaban siendo muy generosos, pero su manera de negociar el matrimonio insultó a Dina y a su familia, aún más con su actitud de pongan el precio. También una cosa que queda clara es que las relaciones sexuales no equivalen al matrimonio, como pueden pensar algunos. Y eso se ve a pesar de que han tenido relaciones, piden que haya matrimonio
Dios no aprueba estas relaciones fuera del matrimonio. En el versículo 13 leemos: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición nos complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que si se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Me parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Los hijos de Jacob le respondieron engañosamente. No es sorprendente que los hijos aprendieran este comportamiento de su padre. Isaac dijo a Esaú: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Es la misma raíz que se usa para describir las artimañas de Labán o Jacob cuando le dio a Lea por mujer, engañándolo. Aquí, estas palabras engañosas es eso. Recientemente, los hijos de Jacob lo habían visto a él, a su padre, mentirle a su hermano Esaú, y Jacob no tenía cara para reprenderlos por sus palabras engañosas. La propuesta era inaceptable para ellos. Significaba la desaparición de lo que sería la nación de Israel. Significaba la desaparición del pueblo de Dios. Se unirían y serían un solo pueblo. Serían absorbidos por los cananeos. Esto ya había pasado cuando los descendientes de Set se mezclaron con los descendientes de Caín, y al paso del tiempo ya no se distinguían, entonces tuvo que venir el diluvio. Esaú no le dio importancia a la separación y tomó mujeres cananeas. Pero Jacob había sido enviado por su padre a Aram a tomar una descendiente de Sem. Los israelitas no debían casarse con los cananeos, ni creyentes con incrédulos. En sí es pecado, y es la causa y origen de otros muchos pecados que frecuentemente traen graves consecuencias. Los hijos de Jacob fingieron aceptar la propuesta, pero estaban pensando en una venganza. Y no les importó usar la señal del pacto con fines asesinos. Que los hombres de Siquem se circuncidaran sin tener fe en el Dios de Israel sería una burla para la señal y para el pacto. De hecho, la circuncisión no cambiaba las cosas, es una señal externa, también como lo es el bautismo. Que alguien se bautice para casarse con una creyente, pues también es un engaño. Pero para ellos, para Siquem y su padre, la circuncisión no significaba nada y aceptaron. Y en el versículo 20 y siguientes tenemos la circuncisión de los hombres de Siquem. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras.
Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Hamor y Siquem fueron a la puerta de la ciudad. Ya hemos visto que era el lugar donde se juzgaba, donde se hacían los negocios, se reunían los hombres para tomar decisiones, y los convencieron. Ellos eran los principales, el príncipe, y tenían una gran influencia. Más allá de la atracción de Siquem por Dina, ofrecieron que se beneficiarían de la riqueza de Israel. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Es increíble lo que hacen los hombres por riqueza y por mujeres. Una ciudad entera se somete a la circuncisión por codicia. Tenemos por último la venganza. Dice en el versículo 25 y siguientes: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a tiro de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y sacaron la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Simón y Leví eran hijos de Lea, la misma madre que Dina. Fueron traicioneramente cuando los hombres de la ciudad no se podían defender y los mataron a todos. Fueron muy injustos. Es verdad que Siquem hizo vileza contra Israel, amancillando a Dina, pero debían haber considerado hasta qué punto Dina pudo haber contribuido. Si Siquem hubiera abusado de ella en la tienda de su madre, habría sido otra cosa. Pero ella fue a la tierra de él y quizá con su conducta hizo saltar la chispa que comenzó el fuego. Por otro lado, ellos no debían tomar la justicia en sus manos. Y que no fue justicia, fue una masacre. Mataron a todos en la ciudad y después, junto con los demás hermanos, saquearon, robaron todo lo que había en casa. Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Él es el que hace justicia. La justicia que prescribe Dios es perfecta. Ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Eso es lo que es justo. La justicia humana excede todo. No había por qué asesinar a todos los hombres de la ciudad. La pena para Siquem pudo haber sido la muerte, pero para todos los hombres de la ciudad
No. Tristemente, Jacob estaba preocupado por sí mismo. No hay preocupación por la justicia de Dios o por la muerte y saqueo de inocentes. Este es Jacob y no Israel que está actuando. Está turbado porque lo pusieron en peligro. Si sus hijos mataron a todos los hombres por la violación que cometió uno, no sería descabellado que los cananeos mataran a toda la familia, a toda la casa de Jacob, por el asesinato que cometieron dos de ellos. En todo este capítulo no se menciona a Dios ni una sola vez. Así es la vida sin Cristo. Una mala decisión, una desobediencia lleva al desastre. La respuesta al desastre es la injusticia. Se nota la gran necesidad de Cristo, quien como nuestro hermano y redentor es el que tiene el oficio de vengador de la sangre. No es como Jacob, quien falla en proteger a su hija. No es como Siquem o Amor, quienes no toman en cuenta a Dina misma. Pero tampoco es como Simeón y Leví, que tomaron la venganza en sus manos y asesinan a inocentes y ponen en peligro a toda una familia por desquitar su ira por el tratamiento de su hermano. En contraste con todos ellos, Cristo viene a las dinas del mundo con una bienvenida de gracia. Les perdona sus errores y ofensas. Las consuela por el maltrato que han sufrido. Las considera, las honra, las valora. ¿Por qué es un capítulo tan pesado? Pues exactamente porque falta por lo menos una persona que refleje de alguna manera el carácter de Cristo o que apunte hacia Él. Jacob se había establecido en el mundo y una vez más debe huir, pero esta vez irá a Betel, donde debió ir desde el principio. Ahora son las circunstancias las que lo obligan a ir por fin al lugar en donde está la presencia de Dios. Muchos creyentes, por su apego al mundo, se aferran a permanecer en él y tardan en salir. Y a veces solo salen cuando llega el quebrantamiento. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Si nos amoldamos al mundo y estamos a gusto en el mundo, no somos de Cristo. Cristo dijo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 11 y 18, Cristo dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos a tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así
yo los he enviado al mundo. Salir del mundo no es irse a vivir a un convento o a una cueva sin tener contacto con nadie. Es no vivir por las cosas del mundo ni de acuerdo a sus principios, sino estar en el mundo enviados por Cristo, hacer lo que Cristo nos ha mandado, poniendo los ojos en la patria celestial, donde termina nuestro peregrinar. Tomar decisiones para alejarse del mundo y acercarse al cielo. Si el mundo está contento contigo y con tu manera de vivir, es que eres del mundo. Dice Cristo también en Juan 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es tiempo de dejar de vivir de acuerdo al mundo, de ir al lugar de bendición, en donde está la presencia de Dios. Deja de vivir en el mundo. Las decisiones que tomas, a dónde vas a trabajar, a dónde vas a irte a vivir, deben ser para estar más cerca de Cristo, no más lejos. Cristo vino para sacarnos de este mundo y llevarnos a la patria celestial. Él es el camino. ¿Te vas a quedar en el mundo o vas a empezar a caminar para alejarte de Él? Vamos a orar. Señor, como dices en tu palabra, toda tu palabra es útil, toda palabra nos enseña, nos instruye, y aún este capítulo tan oscuro nos habla de Cristo por su ausencia, lo que es estar sin Cristo, lo que es estar alejado de Cristo, lo que es vivir sin fe, y es lo que es finalmente estar en el mundo. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, muéstranos a Cristo, que nos ilumine, que ilumine nuestro camino y nos guíe hacia ti. Pedimos por la iglesia que tú la sostengas también en este tiempo, que es un tiempo de oscuridad, y que eso te dé la gloria a ti. Ayúdanos, obra en nosotros y bendícenos, Padre.